López de Viviendea, Víctor de Viraje, que es uno de los fundadores de Viraje. Y muchas gracias, porque tú sí que te estrenas aquí como ponente, no como patrocinador, que llevas tiempo con nosotros, de patrono. Tenemos a Paco Verdoy, de Edicover, y bueno, y a Carlos Puello, que la última vez que nos vimos nos separaba una mesa, y de profesor y alumno, y es una gozada, es una cosa chula de los profesores universitarios, que luego descubrimos que nuestros alumnos tienen muchas cosas que enseñarnos y nos vamos cruzando en el camino. Un placer, representando a Atelier Arquitectos. Y bueno, ya les he dicho que va a ser un poco abierto, porque de hecho se han quedado bastante interesados. Sergio utiliza una expresión que, si quiere que la diga él, pero yo no la puedo decir, de lo que supone de... Yo sí. Sí, ya, lo vas a decir. De baño de realidad de lo que hemos escuchado hace un momento. Y entonces la primera pregunta yo creo que tiene que ir ahí. Hay una reflexión interesante que creo que también la podemos dejar aquí para el debate, y es si eso es el futuro. O sea, si nos encaminamos a un futuro en el que tengamos ese tipo de construcción como una necesidad permanente. La pregunta es si la construcción industrializada nos puede ayudar a buscar soluciones habitacionales que tengan pues unas condiciones dignas. Para mí las que hemos visto son dignas. Y cuando ves casos como los de Perú, 3.500 metros de altura, cuando decimos que aquí las condiciones son duras o extremas, pues de nuevo hacemos el ridículo, ¿no? Sergio, ¿cómo lo ves? Bueno, yo he dicho que lo de antes ha sido una hostia a dos manos. ¿Ves? ¿Vale? Lo sabía. Tú has dicho un baño de realidad, ¿vale? O sea, tener que estar viendo en 60 metros cuadrados 3 dormitorios, cuando aquí en 60 metros cuadrados te discutes si puedes hacer una VPP de 2 dormitorios, pues eso. Luego le añadimos la piscina, el cuarto de bicicletas, le añadimos también el cuarto de basuras, ¿vale? Y todo esto y hace que nos preguntemos que por qué no se puede acceder hoy en día a una vivienda. Y en cuanto a tu pregunta también, bueno, tendríamos que empezar también con el Banco Santander a ver si nos va a ayudar a financiar esas viviendas. Ha quedado claro que no. ¿Vale? Porque entonces se desmonta un poco la paradeta, pero evidentemente sí, a tu pregunta sí. O sea, es uno de los puntos que hay que hacer sí o sí, que es la industrialización y la seriación de viviendas para responder a esta emergencia habitacional que creo que tú llevas ya 3 o 4 años hablando de ella. 3 o 4 años, no, Sergio, que ya ha pasado el tiempo mucho. Hace 3 o 4 años estoy hablando de asentamientos informales. Hace 6 años que estoy hablando... Pues 6 años hablando de emergencia, pues la tenemos aquí. Con eso, sí, ahora es una emergencia social, como decimos, ¿no? O sea que... Víctor. Y sobre todo también porque la industrialización, yo creo que es necesario no plantearnos si es lo que se tiene que hacer o no, muy bien, sino la realidad de que va a llegar. ¿Cuánto queremos introducir? ¿Cómo queremos que la industrialización forme parte de nuestra arquitectura? ¿Qué es lo que queremos que de alguna forma la realidad objetiva que tenemos a día de hoy, de cómo construimos, de cómo trabajamos, de qué es lo que un poco el mercado nos ofrece, cómo vamos a conseguir llegar a esas necesidades habitacionales con una democratización de la arquitectura y con unos precios que de alguna forma puedan llegar a los demás? Entonces, la industrialización yo creo que es un paso necesario para poder trabajar en esa economía o en esos costos que vamos a necesitar para, uno, hacer el mercado de la construcción o el sector de la construcción más atractivo para que la gente quiera trabajar en él. Porque ahora mismo, seamos realistas, la industrialización viene producida o viene marcada principalmente por la falta o por la reinvención que vamos a tener que hacer para poder conseguir hacer nuestras viviendas con la falta de mano de obra real que existe. Porque no construyo yo una fachada con un sistema in situ, en altura y tal. Pues a veces la contestación viene también producida porque no tengo la gente que puede desarrollar esto. Es decir, al final es un cúmulo de circunstancias que van a ir abocando. En nuestra labor está el trabajo y sobre todo el entender que la industrialización está aquí para darnos una mejora y darnos una solución a un problema que va a ir viniendo. Hay dos cosas muy importantes que has comentado y que esta mañana las hemos escuchado también en Luis, ¿no? En el Banco Santander, que más allá del mensaje, lo que es importante es qué es lo que siente el sector financiero. Por tanto, había una cosa que ha sido curiosa y que es que se ve mal por parte de los arquitectos el diseño industrializado, es un tema que hablaremos, y luego el que incorporamos gente con la industrialización. Yo en noviembre estuve en Santiago de Chile, gran país, y estuvimos en una fábrica de paneles de madera
espectacular en el que el 60% eran mujeres los que estaban trabajando. ¿Os imagináis una obra en la que el 60% de los albañiles son mujeres? No. Pues, no, pues eso. ¿Y por qué eran mujeres? Pues ya lo podemos imaginar. Porque eran más ordenadas, más eficaces, más... ¿no? Bueno, pues es una cosa que también tenemos que dar vuelta. Entonces vamos a hablar con alguien que tiene una constructora y a ver por qué todo eso no está en marcha ahora. Después de la exposición que ha hecho el representante del Santander, que lo ha dejado todo muy claro, al final sí que es verdad que para solucionar el problema que tenemos ahora de esta emergencia habitacional, sí o sí vamos a tener que acabar en la industrializada. Son todos los motivos, lo sabemos todos, la falta de mano de obra, etcétera, etcétera. Y es que tenemos que acabar ahí porque, por todas las razones que se han comentado esta mañana, el problema es que hay que cambiar el sistema de financiación, la ley hipotecaria, pero estamos abocados a ir ahí. Estamos abocados a ir ahí para producir más cantidad, porque las constructoras estamos limitados, y ser pues eso, más eficientes, con un nivel de calidad más alto. En fin, los arquitectos se tienen que amoldar, tienen que empezar al inicio de los procesos de los proyectos, se tiene que avanzar en la normalización y la estandarización con lo que hay en el mercado, y tenemos que tener más fábricas de prefabricado, más fábricas de construcción industrializada, porque en módulos, por ejemplo, no se fabrica. Hoy el del Santander también creo que se llama Luis, ¿no? Luis, vamos a llamarle Luis, no bueno, Luis sí, del sí, Santander. Luis Martínez. Yo nombré el edificio de Barcelona del Marroc, lo tenía también ahí. El edificio Marroc, planta baja más 8 alturas. O sea, que es que ese es de los pocos edificios que se ha hecho realmente a modo de puzzle, ¿no? Con piezas en 3D, que venían ensambladas ya, con una estructura aligerada de hormigón y una mixta, metálica, hormigón y acero. Y bueno, en módulos, pam, 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 y lo montaron muy rápido y bueno, lo hicieron en 11 meses y algo, una cosa así. Y bueno, pues que tenemos que ir ahí, que es el camino, que lo que pasa es que es una piedra de granito muy dura y tenemos que estar todos ahí, pico, pala, pico, pala, pico, pala. Hasta que al final, pues la sociedad, veamos, bueno, la sociedad avance a ese sistema de construcción. La alternativa es que no existe. Claro, es que es más cara. El problema es que también sigue siendo más cara. Sí, pero la alternativa no existe, porque no los oficios se han perdido. Yo, en mi parte profesional yo estoy aterrado cada vez que llega un final de obra. O sea, firmar un certificado final de obra hoy en día, que como siempre se hace antes de que la obra esté terminada, así es aterrador. Porque es que lo que falta es una barbaridad. Y los repasos, que antes le llamamos repasos, ahora no son repasos, son irrepasables. Sin terminar. ¿Y tú qué vas a obra? Sí, yo voy a obra. Es que me gusta la obra, ¿sabes? Y además con las dos cabezas voy, de arquitecto técnico y de arquitecto. Y bueno, hablando de arquitectos, ¿cómo ves ese condicionante que se lo escuché a la presidenta del Consejo General de la Arquitectura de España, cuando ya abogaba en el Congreso, tercer Congreso de la Vivienda de España, acerca de la importancia de la construcción industrializada? Ella literalmente dijo que no lo veía porque coartaba la creatividad del arquitecto. Bueno, a ver, yo es que creo que la industrialización no debería ser un fin, sino un medio, ¿no? O sea, cuando digo esto, quiero decir que no deberías pensar en voy a construir algo ya industrializado desde el principio, ¿no? Digamos que es un fin al que tienes que pasar, porque desde luego, como estáis diciendo, los números, ¿no? de mano de obra, de necesidad habitacional, de la velocidad con que tenemos que construir. Ahora mismo estamos entregando 100.000 viviendas al año y estamos hablando de que se necesitan 500.000 o 600.000. O sea, es imposible no pasar por la industrialización. O sea, no es un tema de que quieras o no quieras, lo quieras financiar o no lo quieras financiar. El futuro tiene que ser así o no va a ser, ¿no? Como se suele decir. Sí. Cuando digo que tiene que ser un fin, perdón, que tiene que ser un medio y no un fin, hablo que no estoy tan de acuerdo como por ejemplo, Francisco dice que tienes que empezar ya desde el primer momento a pensar en el sistema, que tienes que... porque eso, sinceramente, creo que sí que coarta un poco. Como arquitecto no me siento cómodo empezando por el sistema constructivo. Y de hecho tenemos la experiencia de uno de nuestros proyectos más icónicos, bueno, no más icónicos, pero sí uno de los proyectos de los que nos sentimos más orgullosos, que es el Stay, es un producto para Cronos, que bueno, empezamos el proyecto desde realmente la necesidad que tenía el usuario, ¿no? Desde una unidad habitacional muy flexible, que podía replicarse, que podías crear un mix muy variado.
¿no? Y esa tipología de edificio, ese producto, ya lo hemos construido aquí en Valencia, en Tradicional. Prácticamente el mismo edificio, cambiando un poco el mix, lo hemos construido en Madrid, en Steel Frame, y también lo hemos construido en Madrid en un sistema de paneles 2D con Habita. Entonces, y es casi el mismo edificio, o sea, con ajustes mínimos. O sea, no hemos partido de un sistema y hemos empezado por el sistema, sino que realmente hemos entendido que el sistema se tiene que adaptar a nosotros. O sea, para que algo funcione tienes que hacerlo viable. Y en el momento en el que tú concibes que el sistema constructivo tiene que adaptarse a ti y que el mercado se tiene que adaptar a lo que necesitas, ¿no? Empiezan a funcionar las cosas. Antes de que salte aquí este señor, que es arquitecto técnico y arquitecto también, y está mirándome con una cara que compartimos la misión, puedo llegar a entenderte, pero no te comparto. Sabes que todo lo que va después del pero... O sea, sé que es controvertido, pero los datos están ahí. Hemos construido los 3 edificios. Que mola mucho, no, está claro. Pero la DC09 condiciona, el código técnico condiciona, el usuario condiciona. Es decir, yo pienso, pero eso ya te dejaré a ti. Creo que es un elemento más que hay que meter. O sea, no es, voy a hacer un edificio industrializado, obviamente, ¿no? Tienes que hacer un análisis desde el punto de vista de la arquitectura de qué es lo que quieres hacer. Pero meter en la ecuación desde el inicio sistemas industrializados, varios, como habéis hecho, igual facilita luego, ¿no? Y eso lo combinas con el IPD que hemos estado viendo y que desde el principio trabajas ya incluso con una empresa que te puede ayudar a esas soluciones. Creo que puede ser. Esa es mi opinión y yo no tengo que darla porque estoy de moderador. No, pero es verdad. De todas maneras, déjame... El año pasado esta mesa también la hicimos de industrialización, ¿te acuerdas, Paco? Sí. Y has hablado del día de la marmota y de la rana, ¿no? Vale. ¿Cuántos técnicos hay aquí o promotores? ¿Cuántos estáis aplicando industrialización de vuestros proyectos? ¿Vale? ¿Cuántos estáis construyendo en madera? ¿Vale? Podemos hablar de todo esto, pero el mercado no acompaña a día de hoy. Entonces la pregunta es, ¿cuándo de verdad va a haber una apuesta por el mercado o qué hace falta para que el mercado de verdad apueste por ello? Porque podemos seguir hablando, Paco, lo hemos hablado muchas veces, ¿vale? Pero al final vais viendo las obras y el 99% siguen siendo ladrillo prácticamente, ¿vale? Entonces lo difícil yo creo que ahí es que hay no un mercado solo financiero, ¿vale? Sino una industria que todavía no es lo suficientemente potente para dar garantías a los promotores para ello. Y recogiéndote el guante, ahora. A ver, no, ha abierto el melón bien adrede para picar un poquito. Yo creo que es todo lo contrario, o sea, depende del proyecto. Habrá proyectos que manden más la arquitectura, ¿vale?, que la construcción, pero de manera genérica, si queremos llegar a todo el mundo, ¿vale? No todo el mundo tiene coche eléctrico, ¿vale? Tú puedes tener un coche eléctrico, pero abres la ventanilla y el 99% son diésel, o sea que el futuro será mejor actuar los diésel que los coches eléctricos. En cuanto a la industrialización, habrá proyectos en los que se puedan adecuar a ti, pero para llegar a la inmensa población o ese número de viviendas, tendrás que hacerlo al revés. Tendrá que ser un producto seriado, ¿vale?, donde nosotros aprendamos a montarlo de la manera más repetitiva posible y más rápida posible. Tal cual. Gracias. Sí, yo creo que estamos todos en contra tuya. Pero, Sí, yo digo que me parece que sí, de hecho, en contra. Es sano que haya diferentes opiniones. Lo que pasa es que sí que, por ejemplo, soy muy breve, ahora mismo acabamos de meter no sé cuántos baños son, 60 y pico baños, módulos de baños en un proyecto que no estaba pensado para que se metieran los baños y que el propio constructor ha querido meterlos porque a él le salían los números. Y realmente te dicen, es que me ha costado, porque no... Desde luego, pero que vuelvo a lo mismo, en un proyecto en el que no se había partido de, es que quiero que sea el baño modular con este fabricante, ¿no? Que la propia constructora ha dicho, bueno, yo voy a plantear baños modulares porque a mí me viene bien, porque desde luego me salen los números y tiene que ser así. Y seguramente tendría dinero porque no se lo han podido financiar y no ha dado problemas. Y no era el mismo baño 60 veces, había diferentes tipologías, había un baño en esquina, ¿no? Pero cuando hablas, por ejemplo, de baños industrializados, lo que te buscan siempre es que sea el mismo baño, ¿vale? Y además con las menores simetrías posibles y tal, porque al final es lo que repiten. O sea, al final una industrialización es repito, ¿vale? No tengo que hacer cada baño para cada proyecto. Pero bueno, de todos modos, esto viene del siglo pasado, de la Bauhaus. Quiero decir que ya se estaba planteando esa repetitividad.
Yo personalmente cuando hago un proyecto intento que los baños, por ejemplo, sean iguales y que la transmisión, porque no es IPD, aquí es que tenemos que pensar que esto tiene que ir dentro de un, que ahí coincido contigo, tiene que ir dentro de un conjunto, que sea un proyecto colaborativo. Sí. BIM, tú decías, ¿cuándo tendrá que venir esto? Yo llevo 14 años asistiendo al EUBIM, que fue la semana pasada, por eso hay parte de esto que hemos conseguido amortizar entre los dos congresos. Y hace 14 años, cuando hablabas de BIM, no se exageró nada, la gente no sabía si era con B o con V. Y desde luego hasta hace 5 años la mayoría de los proyectos no se hacían en metodología BIM. Como mucho, algunos lo hacían en Revit, pero la metodología no se utilizaba, ¿no? O sea, y aún sigues... ¿Tú sabes BIM? ¿No? Es una pregunta muy habitual. Entonces, con esto llevamos más retraso, porque cuesta más. Pero el poder tener un módulo que tú dices, voy a hacerlo igual y luego a ver si funciona, claro. Eso que hacéis vosotros, que de repente han entrado y le sale interesante al constructor, si de partida lo hubiera hablado con vosotros, seguramente habría sido... Quiero decir, ¿a ti te habría costado lo mismo? Yo, por ejemplo, que es un tema que quería un poco exponerlo. Nosotros en nuestras viviendas, yo creo que no hemos hecho ninguna vivienda igual desde que hemos nacido como concepto de Viraje con nuestras viviendas Ubico. Y no hemos hecho ninguna igual, ninguno de nuestros sistemas de cerramientos, de nuestros muros, de nuestros... absolutamente nada igual. Pero hay una cosa que sí ha sido siempre igual, que es el proceso, el protocolo y el concepto de cómo desarrollarlas en fábricas con unas pautas. Es decir, la industrialización es una herramienta de la arquitectura para poder desarrollar una buena arquitectura que nos acompañe y que lidie con lo que necesitamos. Y hay proyectos en los que se pueden introducir desde el principio y que para poder conseguir hacer que la industrialización sea económicamente factible. ¿Qué ocurriría en este país si todos los que fabrican ventanas solamente fabricasen un modelo de ventana? Un santo modelo de ventana y un santo modelo de puerta. Y que el cerámico que utilicemos sea siempre exactamente el mismo. No para todos los proyectos puede tener cabida este concepto, evidentemente. Pero si queremos hacer una vivienda VPO, porque entendemos que hay una necesidad habitacional y que se tiene que construir porque es necesaria a un precio objetivo, desde el uno, o sea, desde el arquitecto hasta el peón, tiene que saber que él es 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, tiene que ser todo igual para poder economizar el sistema. Claro, todo igual, pero no has hecho una vivienda igual. Entonces ya estás en mi barco. No, pero si no hace falta... No te odian, Carlos. Si los sistemas que hay, cada edificio puede ser diferente. Tienes texturas, colores... Claro, es que estamos hablando el GRC lo puedes hacer de estandarizar, forma, no de repetir. Es que son dos conceptos diferentes. Estandarizar y las repetir. Fachadas de paneles igual. Se suele confundir, ¿sabes? Y yo personalmente... Sí. Vale, y yo personalmente ahí sí que creo que hay que marcar un poco una diferencia, ¿no? No es lo mismo estandarizar que repetir. Una cosa es estandarizar algo, ¿no? que pueda ser flexible, que te lo puedan adaptar, sobre todo sistemas abiertos, porque lo que... A ver, vuelvo a repetirme, cuando algo es viable, funciona. Entonces, cuando hay una libre competencia, desde luego eso va a funcionar mejor. Entonces, si trabajas con sistemas abiertos, por supuesto, esos sistemas abiertos tienes que partir de una base de estandarizar, desde luego. No vas a hacer es que al final, pero no es lo mismo que repetir. Si pretendemos aumentar la producción de viviendas en una gran cantidad, o vamos vía la industrializada o no se podrá hacer. No se podrá hacer, aquí ya no se plantea a nadie hacer un coche artesanal como cuando No, claro, pero hay muchas cosas diferentes. Pues es que va a llegar un momento que si hacen falta X viviendas de VPO, va a haber que producirlas en serie bajo unos parámetros que estén normalizados, que estén estandarizados y será la única forma de que haya una industria potente cuando haya una demanda potente y en la que los arquitectos penséis un poco que hay que construir con una serie de firmas que hay en el mercado que hacen los módulos en 3D así o asá, o que hacen las fachadas así o asá. Y hay que ir por ahí. Yo desde luego soy un enamorado de la industrialización. No lo veo de otra manera. Pero si haces el mismo la arquitectura edificio, diferenciadora siempre va a estar. Y el proyecto único siempre va a estar. O sea que, pero no me que refiero campo para hacer algo disruptivo siempre lo vais a tener. Siempre va a haber alguien que ponga dinero para hacer algo especial, ¿sabes? O sea, pero al final hacer vivienda de protección oficial muy repetitiva y con un nivel de calidad bueno, porque al final es otra de las cosas que hay que hacer es tratar de que la gente vea la vivienda industrializada como que tiene más calidad,
porque aún existe un poco, yo creo que en la sociedad la imagen de que... Sí, en Santander. Claro, es que la estandarización y mi casa va a ser todas iguales, no sé qué. Bueno, pues es que va a estar mejor acabada. Si es que no vas a tener las aristas, vas a tener perfectas, no vas a tener la pintura mal hecha, Claro, en fin. pero y lo dice un constructor que sabe de qué habla. La cuestión que yo creo que todos tenemos parte de razón en esto y a ti entiendo perfectamente lo que dices. Y lo que está diciendo Paco yo creo que va sobre todo para atacar el problema grave social, ¿no? O sea, que hay una vivienda que podríamos llegar a replantear sin acercarnos a un bloque soviético, que eso es lo que nos da miedo a todos, pero que evidentemente entiendo lo de la estandarización como no repetición. Puede haber una serie de elementos que tengas y que el arquitecto pueda jugar con ellos dentro de esa estandarización, que no sean todo iguales y que con pocas variaciones se puedan jugar, ¿no? Mientras no haya una economía de escala y de... Un poco lidiando no habrá industrialización, habrá lo que hay hoy en día. Pequeños sistemas de industrialización que utilizamos todos, en fachadas, en baños, porque claro, por el problema de la mano de obra, pero no habrá hasta que no haya fábricas con una demanda alta. Sí, pero no habrá industrialización en serio. Que se muerde la cola. Víctor. Yo fíjate, como empresa en la época de la pandemia, que yo parece que la tengo como súper olvidada. Es que porque, ¿sabes? Ya no pasó. El cerebro borra los recuerdos malos. Pues señor Jesús Serranz, que es socio junto con Raúl y conmigo en La Vivienda, en esa vorágine de días de locura, pues se metió en la casa y un poco en pro a lo que estábamos comentando de qué es la industrialización, de cómo puede hacerse llegar a la industrialización al público en general, enfocándonos en compañeros arquitectos que necesitan herramientas para poder crear proyectos con unas bases de industrialización. Todos hemos conocido la vigueta a la movidilla, todos la hemos utilizado. Pues llevamos ya cerca de 4 años con una tipología de viviendas que se llama U-Row con nuestro despacho, que es un sistema constructivo que está abierto al público para que cualquier arquitecto pueda tener una herramienta, un sistema constructivo para crear sus propias viviendas con una característica muy importante. Y aquí es donde está un poco la vuelta. Este modelo de vivienda nace con una característica muy clara y es una característica evolutiva. Yo fui hace unos años padre y me acuerdo que compramos una sillita de bebé, una sillita que me marcó mucho, ¿no? Una sillita evolutiva, una sillita que cuando el niño es pequeñito pues lleva aquí unas adaptaciones para que el cuellecito no se le vaya. Y después el niño va creciendo y le quitas eso y entonces pones la mesita. Y luego tal. Es decir... Y lo mejor de la silla es cuando la quitas. Sí, exacto. Esta evolución marcada o esta adaptación al medio o adaptación a la realidad, pues es la base de lo que estoy hablando. El sistema de U-Row que nosotros desarrollamos es una vivienda que puede ser creada o que puedes construirte y que puede aumentar en los 3 ejes de ejecución porque es una vivienda que es ampliable. Hostia. ¿Y los clientes? La percepción que, Sergio, pues tienes una herramienta potente. ¿Valoran, como estáis diciendo, eso como algo bueno o todavía no? Yo creo que hoy, con una demanda tan fuerte como hay, yo creo que le da igual. ¿Vale? O sea, ya no hablo del que necesita una vivienda por emergencia. Digo, ¿vale? Alguien que compra una vivienda y que encima le va a costar más dinero que si fuera método tradicional. Nosotros, una de las preguntas que hacemos cuando configuran una unifamiliar, bueno, en la plataforma lo que hacemos es capturar demanda de vivienda antes de que exista. Más veces ellos configuran una vivienda y a partir de ahí lo vamos filtrando para generar una oferta a medida. También pueden configurar una vivienda unifamiliar y les damos opción de que configuren vivienda industrializada o tradicional. Venga, ¿y ahora qué creéis que seleccionan más? Tradicional. Tú dices tradicional, más o menos, pues os digo ya, el 80% quiere una vivienda tradicional, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues no lo sé, ¿vale? No sé si es un tema cultural, es muy nuevo, claro. No es un tema de miedo, no sé si es un tema de lo que sea. Porque no saben lo que es. La tradición. Esta mañana hemos vuelto a escuchar. La gente la asemeja a la estabilidad, no sé. Entonces, es uno de los grandes debates que sabes que tengo también con todo, es cómo llegas al público en general. Porque este debate que estamos teniendo está muy bien, pero luego tienes que llegar al público, ¿vale? En cuanto a lo que tú comentas, vosotros hacéis unifamiliares principalmente y además de un nivel medio alto, ¿no? Sí, tenemos sí, y
quizás un poco también en eso, fíjate lo que es la paradoja, muchas de las viviendas que nosotros desarrollamos nos buscan porque son viviendas industrializadas. Es decir, que esto es lo de siempre, hay ciertos mercados que van hacia una línea y otros que van hacia la otra. Sí, esto es evidente. No, y que cuantos más clientes tengáis que enseñen la casa a otros, es cuando se empezará a ver. Porque si el problema es que seguimos llamándole prefabricados. Esto es necesario para que de aquí salgamos apóstoles. Claro, Pero, claro que pero el banco, pobrecito Luis, encima de que viene, el banco sigue hablando de prefabricados. Entonces, el prefabricado en nuestra cabeza es esa cosa tosca, no bien acabada. Yo creo que lo que tenemos que conseguir es llegar al mayor número de gente posible. ¿Vale? Y ese es un poco el secreto, en el que habrá productos como el vuestro y el que tú muy bien comentas, que tendrá un producto más personalizado, y otro, como el que comenta Paco, que tendrá que ser mucho más repetitivo, mucho más rápido y mucho más accesible. Sí, pero lo que comenta Carlos está hablando de promotoras al menos que buscan un target más alto. Está hablando de Cronos, Sí, con lo cual yo sé de ese edificio está que buscando habéis primero comentado. equipos de arquitectura de referencia, por un lado, y luego soluciones que den valor, ¿no? Entonces están apostando por la industrialización, ¿no? Y los clientes lo valoran. Esa es la cuestión. No lo valoran. No. Todavía. A ver, yo creo que no lo valoran ahora mismo. Como dice Sergio, un poco, quizás en este momento no es el adecuado para que valoren esa diferencia, pero bueno, yo sigo diciendo lo mismo, que al final es un medio, ¿no? O sea, yo creo que la industrialización, esto sí que a veces en el despacho hemos hablado de esto, de un edificio tiene que parecer que está industrializado o no, ¿no? Si tú un edificio no parece que es industrializado, o sea, ¿tienes que diseñar algo para que parezca industrializado? ¿Por qué? No. ¿Pero qué entendemos por industrializado? O sea, es que yo creo que el problema es ese, que estamos pensando algo industrializado como algo seriado, algo como, Claro. como muy... No. Y no tiene por qué, ¿no? Que Totalmente. que es la esencia Claro. de esto. Entonces yo creo que la industrialización, necesitamos apoyarnos en la industrialización porque si no, no va a haber construcción, desde luego. Pero ahora mismo te diría que por lo menos el tipo de cliente al que nosotros proyectamos, nosotros hacemos edificios residenciales colectivos, no creo que haya un valor añadido por el hecho de ser industrializado. No sé si la gente percibe que ese baño es un baño modular que lo has metido y lo has tapado todo y te dicen, no, el baño que ves ahí, esto era un módulo. Sí. O sea, yo creo que no se percibe todavía eso. Pues yo creo que en el postventa seguro que lo valorarán, ¿no? Quiero decir que porque Sí, el las postventa de un constructoras lo baño o de valoramos, una sí. fachada... Las constructoras probablemente... Sí, porque hay menos cejas en el azulejo Claro. y esas cosas, ¿no? Entonces el postventa es menos gravoso económicamente para las constructoras. No, pero bueno. es un deterioro de imagen muy potente para el promotor Eso, también. Pero yo No, creo no, que pero- hay que cambiar un poco el lenguaje de cara al público finalista, ¿no? Al que compra una vivienda. Hay que venderles que una vivienda que esté dentro de un proceso industrial no es peor, tiene una calidad mejor, bueno, es más sostenible, hay menos desecho de residuos, etcétera, etcétera. Y yo creo que, bueno, estamos en Europa y Europa va con los objetivos ODS también y pues, hay que ir por ahí. Porque... Paco, ¿habéis podido medir que tiene menos dar el postventa? lenguaje. O sea, ¿habéis podido medir que tiene menos postventa una... ¿El qué, el qué? ¿Que habéis podido medir que tiene menos postventa? Sí que tiene menos, sí. Perfecto. Seguro. Pues eso ya es un valor, vamos. Tiene no, menos. No digo Tiene que incalculable, menos porque seguro que se puede tiene calcular, menos pero... postventa, siempre. Oye, y ahora de organización de obra, sin ninguna duda. Quiero decir que Y tiene menos postventa, Sí, está sí. más que demostrado, es así. si se hicieran un análisis de la TIR, ya no solo del promotor, sino del constructor, vamos, ya te digo yo que no solo del postventa, ¿no? Sí. La TIR. La TIR, ese La gran TIR. desconocido. Hablaré de la TIR del otro día en la clase, que nos lo pasamos muy bien con la TIR. ¿Te acordáis, no? La TIR Sí, mensual y la TIR anual. Sí, pues se ríen todos. Sí, algo que hiciste. sí, es muy divertido. Con relación al tipo de vivienda donde creéis que más se va a desarrollar, yo creo que ha empezado lógicamente por la industrialización para vivienda unifamiliar de cierto nivel, porque yo creo que el cliente lo percibe más y luego porque se pueden hacer otras cosas, pero de cara a conseguir que podamos hacer vivienda social, volvemos a lo mismo, ¿no? Con una financiación alternativa, que no va a ser esta. Nos ha llegado a decir el Santander esta mañana que el proveedor se financia a sí mismo, ¿no? Ha sido lo que literalmente ha dicho. A ver, no estaba tan desencaminado. Tú cuando vas a comprar un coche,
el fabricante del coche se lo ha pagado él a sí mismo hasta que te lo vende a ti. Entonces, bueno, un poco iba en esa línea, ¿no? ¿Veis posible eso? O sea, el escenario ideal sería que hubieran fábricas que estuvieran haciendo módulos de baño, de cocinas, de fachadas, y que pudiéramos elegir, ¿no? ¿Veis ese escenario cerca o no? Porque es un nicho de mercado impresionante, creo yo. Bueno, tenemos ahora una paradigma que no sabemos exactamente por dónde va a venir. Perte. Pero PERTE ha llegado, o bueno, han dicho que va a llegar. Se ha anunciado. Bueno, pues han dicho que va a llegar. Desconfiados, os veo. Al que tenemos muchas ganas y va a estar aquí en Valencia, lo cual es algo que personalmente me interesa muchísimo y estamos ahí esperando, porque por lo menos va a intentar solucionar o dar contestación a una serie de cosas. Lo que sí que tengo claro es que la industrialización como sistema, como decir, oye, que vamos a industrializar, esto es muy bonito, pero aquí hay que ponerlos encima de la mesa para poder desarrollar. Recuerdo que estuvimos en Múnich viendo en feria sistemas de industrialización, porque hablamos de los baños, de las cocinas, de las fachadas. Pues allí tenían industrializadas las salas de máquinas que veías, los sistemas de aerotermia, todo totalmente en un bloque, que venía a la casa, te cogían el bloque y ¡pum! Y todo testeado en funcionamiento, y lo único que se convertía en obra, en el terreno, eran conexiones. Un tío que venía a conectar cosas, tubos. Y decías, hostias, ¿cómo vas a montar tú un sistema de suelo radiante en una vivienda con tal? Y dices, pues mira, si lo haces en el taller con toda tu herramienta detrás de ti y con todos los accesorios y tal, el nivel de estrés del operario baja, en cuanto en temas de seguridad, en lo que a los arquitectos técnicos coordinadores nos influye, pues también, porque dejas en fábrica o dejas en entornos controlados los trabajos a desarrollar. Y luego en lo que es en la propia hora, los descuidos, los despistes, o sea, yo creo que la industrialización está para la realidad que es la contestación a lo que necesitamos. Ahora, aquí está en cómo conseguimos hacer que vaya llegando o que se vaya posicionando. Y sobre todo que tengamos esas fábricas. Uno de los patrones fundadores de la cátedra fue Porcelanosa. Y todos los años nuestros alumnos de máster y grado van a ver la fábrica de Butec. Y bueno, lo está haciendo Porcelanosa, evidentemente, porque puede arriesgar y tiene mucha visión. Pero ya que ha sido punta de lanza, yo sí insisto, o sea, ¿cómo no hay grupos de inversión que ponen el foco en hacer algo de esto y venderlo bien? No sé, ¿qué opináis, constructor? Bueno, es que el nivel de inversión es muy importante, Fernando. ¿Para hacer un baño en un taller? No, para hacer baños no, para hacer baños hay empresas que los hacen. Pero... Claro, por eso digo, y fachadas incluso. O sea... Ya, y bueno, hay empresas como Porcelanosa que hacen muy bien todo el tema de baños prefabricados y acaban haciendo cocinas también, el sistema de fachadas de Butec que sacaron ellos ya hace mucho tiempo. Pero lo que es fabricar en serie casas... No, en casa no. No, ya no digo casas. Yo cuando hablo de casas hablo de módulos en 3D. Sí, lo sé. O sea, para poder construir en altura, ya. Pues como hicieron el edificio este de Barcelona. Pero claro, el edificio de Barcelona lo hicieron en una especie de arquitectura desde el inicio, un constructor, un fabricante de módulos en 3D y los tres en mutuo acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, que puso el dinero y lo desarrollaban desde el inicio, y es de lo poco que se ha hecho hasta 8 alturas aquí en España. Porque luego en madera hacen hasta 3 o 4 plantas que ha hecho AEDAS. No, que yo sepa, no hay edificios de más de 4 plantas construidos en madera. Está la empresa catalana de 011H, que lo hace bien, pero... de todos modos, mira, una de las cosas interesantes... La Terreta y aquí Budea, que tenemos también. Y Budea. Budea te hace 5. Una cosa que 4 o 5 plantas, da igual. Que aprendí en un lugar espectacular la Universidad de Chile tiene un lugar pequeñito, que son 1000 hectáreas que les han dejado para hacer cosas, y tiene 2 hectáreas que le están dedicando a modelos a escala 1:1 de todas las soluciones industrializadas, ¿no? ¿Sí? Una cosa interesante que vino la directora aquí a ESCO a contarnos era que no nos tenemos que obsesionar con que la única que tengamos ahí arriba es la 3D, porque realmente industrializar ya estamos industrializando desde que estamos colocando las carpinterías, ¿no? Entonces hay toda una secuencia
que está bastante procedimentada, ellos lo tienen en un manual de implementación muy interesante, que nos tiene que llevar a eso, ¿no? Por eso digo que lo interesante más que esa, que es complejísima, esa sí que es compleja porque tienes que tener a todos desde el principio, ver cómo se financia, pero el conseguir que tengas herramientas y que los arquitectos puedan tomar decisiones de diseño con más cosas, creo que Sí, es yo esencial. creo que ¿no? eso sí que lo vamos a ver. Y no ver poner ladrillos también lo vamos a ver dentro de poco. Sí, Así es. eso que lo pongo un Lo de robot. poner ladrillos en la fachada va a pasar en la historia. Hombre, y ahora con el tema de la impresión 3D, que nosotros estamos, bueno, de hecho con uno de los partners del Congreso, ¿no? Con Sí, Bimor, sí, Bimor. que estamos dando pasos, hemos empezado haciendo pequeñas pruebas en su taller, tal. Luego pasamos por comparar, hicimos una prueba de tabiquería, cogimos una muestra de unos tabiques que teníamos en uno de nuestros proyectos y lo hicimos en ladrillo y en la misma tabiquería, porque tenía unas curvas y tal, y era bastante complejo hacerlo con ladrillo, aunque lo hicimos, esa comparativa entre los mismos metros cuadrados de tabique y los mismos metros cuadrados con impresión 3D, y la verdad es que los resultados pues fueron bastante buenos. O sea, estamos hablando de que con el hormigón que usan el peso más o menos es similar al de un tabique de ladrillo, la velocidad era 4 veces superior, la precisión era desde luego mucho, ahí no hablamos, la mano de obra que se utilizó tampoco hablamos, porque mientras el tabique de ladrillo estuvieron 2 personas trabajando, ahí era una máquina o un robot, una persona que estaba estaba un poco mirando la pantalla por si acaso eso se iba, ¿no? Y de hecho, como esas pruebas realmente nos salieron bien, acabamos de construir en Villajoyosa, pero la semana pasada estuvieron ellos en Villajoyosa con nosotros, en uno de nuestros proyectos, construyendo un coworking, no un coworking pequeñito, pero vinieron, instalaron la máquina y la verdad es que, bueno, se han enfrentado a todo, a un desnivel súper pronunciado, a problemas de climatología, y lo han hecho, o sea, han salido de todo eso con además unas geometrías que de otra manera hubieran sido imposibles de realizar, ¿no? Entonces, por ahí también va avanzando. Claro, la impresión 3D es todo un reto, no solo en sí misma, porque también puede servirnos para hacer encofrados muy específicos, ¿no? Que nos pueden ayudar mucho. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Si os parece, hacemos un minuto de oro para cada uno de vosotros y por aquí ir pensando preguntas, ¿vale? Sergio. Yo no sé si habéis visto el 47, la película, ¿vale? Pero habla un poco del éxodo de los años 50, de la zona rural a las ciudades. Y hay una parte muy chula de la película en la que dice que si no estaba techada la casa te la podían tirar. Entonces deciden ir haciendo casas y hacen esos asentamientos informales que luego se generaron en barrios, ¿vale? A eso se respondió con una oferta masiva de vivienda, ¿cómo le llamamos? Social, affordable, no sé qué apellido le queréis poner, ¿vale? Pero con una vivienda que permitió crear familias, pues un proyecto de hogar, y permitió crear una clase media solvente que hoy en día se puede jubilar en casa. Entonces, lo que tenemos que intentar, evidentemente, es responder con una industrialización, estamos de acuerdo, pero al mayor número de personas y sin tardar mucho más. O sea, pasar de las palabras a los hechos. Gracias, Sergio. Víctor. Y sobre todo porque si queremos que esto tenga cabida y que de alguna forma llegue a las personas, y cambiar ese punto de vista de que la industrialización o el concepto de la prefabricación se tenga como algo, como tú antes decías, algo tosco, algo que tenemos que ser realistas y que lleguen. Y que ese punto de vista, como antes un poco comentabas, que quizás vean la industrialización como me da igual, pues el me da igual se termina cuando es real, cuando llega. Cuando el producto que tú estás o que puedes adquirir para poder vivir en él tiene una calidad, tiene un desarrollo, se ha hecho con materiales, cada vez hay más conciencia en el mundo en el que nos encontramos, seamos realistas, la huella de carbono, la situación pues está cambiando y hay gente que cada vez tiene más creciente esas inquietudes. Yo creo que ese es el marketing de la industrialización, es decir, eso es lo que tiene que un poco exponer, lo que te va a dar, porque poner ladrillos de uno al lado de otro, pues bueno, eso ya pasó. Mi padre hacía muchos años que, pues ya está, pues ahora vamos a darle una vuelta. Muchas gracias. Por lo que estáis comentando, yo creo que el futuro de producir más viviendas es hacer construcción industrializada, ¿no? Y ya veremos quién lo paga, ¿no? Nos tiene que ayudar la administración, porque la administración tiene que ayudar. Tiene que apoyar un poquito más también lo que es la investigación y el desarrollo de sistemas que se acoplen a la industrialización. Vamos a ver el PERTE que se ha anunciado en Valencia, a ver si nos ayuda. Y tiene que apoyar con financiación, lógicamente. Ellos mismos tienen que dar ejemplo y cuando sacan proyectos de vivienda social no hacer cosas raras, no dejar
que a los arquitectos les dejen hacer cosas raras. No tiene sentido que... Ese sí que es un buen melón. No tiene sentido que saquen proyectos que... Eso para el año que viene No ya quiero que- contar uno de AUNSA porque... No. Porque vamos, es que divides el proyecto de licitación entre el número de viviendas y sale un ratio de 200.000 euros por vivienda. Y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Esto no se puede hacer vivienda social haciendo castillos y mocárabes de la época de los musulmanes. La administración tiene que ayudar. Debate para el siguiente, para el tiene 10º que ayudar aniversario. en la vivienda social, pero construcción industrializada Ya lo sé, sí o sí, no hay otra solución. Es un tema apasionante el que acaba de abrir, pero no nos da ya. Carlos. Bueno, yo creo que está claro que ese es el camino, ¿no? Necesitamos construir más y más rápido y no hay otra manera de hacerlo. Y bueno, yo sí que intentaría transmitir la idea de que desde luego se necesita una estandarización, pero que estandarizar y repetir no es un poco lo mismo, y que quien olvida el pasado tiene el riesgo de volver a tropezar con la piedra, ¿no? Y que ya se venían haciendo viviendas como churros en gran ensambles de París y Marsella en los 70, los soviets y tal, y se ha demostrado que si haces el mismo edificio 20 veces, pues lo haces 20 pero no 21. Así es, así es. Bueno, pues oye, turno de preguntas. Por aquí hay preguntas. Me pongo ya con vosotros. Bueno, yo voy a meter un poquito más de leña al fuego. Porque faltaba. Me voy a preguntar, pero bueno, vamos a una pequeña reflexión, la lanzo y luego me puedes contestar, ¿no? Para los que no me conozcan, yo vengo del sector del prefabricado muchos años y me tuve que ir a Reino Unido porque quebramos, ¿no? Es decir, entonces esta mañana hablaban un poco, ¿no?, en Banco Santander que si es que las fábricas tienen que tener capacidad de financiación, ¿no? Ya os contaré cómo nosotros cobrábamos de las grandes constructoras, ¿no? Eso es un tema que habría que resolver. Otro tema, es decir, ha salido el tema del PERTE y yo los últimos 4 años me he pasado intentando crear una startup. Y me he ido, incluso estuve en el Santander pidiéndoles dinero y me dijeron, no, es que esto no lo vemos, ¿no? Y entonces estuve buscando temas de financiación alternativa con fondos de inversión y bueno, pues España no es un país, como decía un colega del mundo de las startups, que invierte en hardware, ¿no? Y claro, a mí me gusta mucho seguir el tema bueno, pues del automóvil, ¿no? Es decir, estamos viendo que ahora los chinos nos están ganando la partida a los europeos porque están invirtiendo. Al final hay que invertir en fábricas, alguien tiene que invertir en fábricas. Vengo, como decía antes, de un sector del prefabricado de hormigón que morimos porque no teníamos tamaño, no fuimos los valencianos sobre todo capaces de unirnos. Entonces un poco lo que quiero lanzar, no enrollarme, es que bueno, tenemos una oportunidad, no sabemos el PERTE qué es lo que es, pero sí que haría un llamamiento, o sea, nos falta un poco un cierto liderazgo, los valencianos, pues parece que vamos a tener aquí un sitio, para unirnos de alguna manera, como en un momento en los años 60, pues con la familia que yo estaba, los señores Gadea y unos constructores, se ayudaron unos entre otros, con los Bertolines, con la gente de Bexa y tal. Era una generación, ellos comían juntos, eran los industrializadores y bueno, pues hacían tubería de hormigón y baldosa. Yo creo que tenemos una oportunidad porque si no van a venir aquí, como digo yo, con todo el respeto y el cariño, la gente de Madrid y Barcelona nos van a montar la fábrica aquí. Entonces, sí, claro. Es decir, hace falta, y van a venir, tienen capacidad, Sí, los catalanes tienen allí, ya lo han dicho, ¿no? Es decir, los grandes prefabricadores son catalanes en estos momentos. O una empresa madrileña, ¿no? Entonces, bueno, yo haría un llamamiento que nos unamos un poco. Tenemos la oportunidad, hace falta un liderazgo, alguien que coja, yo estoy dispuesto a subirme, no quiero ser el jefe, pero es que esto va así, es que si no van a venir los de Madrid y los de Barcelona a montarnos una fábrica aquí. Entonces un poco como diciendo, oye, ¿qué tenemos que hacer? Oye, pues vamos a unirnos, vamos a empezar a hablar, tenemos una oportunidad, no sé si recibiremos fondos o no, pero es decir, y luego es un tema, pues eso, de mercado, que es decir, que lo que fabriquemos aquí, pues entre nosotros nos ayudemos a hacer edificios aquí, o si tenemos que poner uno en Madrid o en Barcelona, lo hagamos, pero falta liderazgo, falta gente valiente y aquí, y empresarios un poco también, que yo he escuchado a la gente, me ha gustado mucho, no quiero hacer propaganda, pero decir, el CEO del grupo Lobe, que dice, yo cada vez, ellos lo están haciendo muy bien como constructora, y dice, yo es que un edificio me cuesta 500.000 pavos. Pero porque yo, es decir, intento experimentar con mucha gente, no he podido decir, pero bueno, vamos a seguir. Esa es mi reflexión, liderazgo y vamos a por ello. Pues gracias por la reflexión. Sí, yo te voto. Vamos a tener vamos a votar como líder.
Hay una cátedra que estamos a punto de crear en nuestra escuela, sería la quinta. Bueno, la sexta, porque la quinta, donde estás por aquí, ya la tenemos a punto, ¿eh? La tenemos ahí de IPD. Y es Avintia, y Avintia ya ha dicho que con Habita viene a estar aquí. Yo creo que eso suma siempre, aunque decir que en teoría ese prete cabemos todos, y si hay un tractor ya potente, es muy interesante, pero efectivamente el tejido empresarial valenciano no puede desaprovechar esta ocasión y hay que dar un paso al frente, ¿no? Hay una parte en este sector de I+D+I que se investiga muy poco, porque además innovar es muy complicado y unas responsabilidades decenales. No hay un sandbox en nuestro sector, o sea, no se puede investigar. Pero ¿y tenéis a la universidad? Correcto, pero ¿quién va a colocar una fachada que no ha colocado nadie? ¿Vale? La universidad. Y se homologa y así se hace, por eso se acercan empresas como las que tenemos aquí. Pues ya sabéis por dónde tenéis que empezar. Más preguntas, ¿algún líder más? Aquí. A Juan también le voto yo. Venga. Buenas. No sé si... Sí. Vale. Bueno, la verdad es que este tema es para aguantarse en la silla y no saltar y decir, y no, yo creo que éramos bastantes los que estábamos ahí queriendo intervenir, ¿no? A ver, yo creo que para la próxima falta un ingeniero industrial en esta ponencia. Creo que es clave. O sea, esto es quizá un poquito... creo que es una cuestión importante porque al final si necesitamos industrializar esto es con ingenieros industriales también, ¿no? Todo un debate esto, ¿eh? Yo creo que no podemos estar al margen de esa manera de hacer las cosas. Ahora tengo la suerte de estar trabajando con una constructora que hace proyectos en 3D, el CEO es ingeniero industrial y han llegado a de verdad desarrollar un proyecto que me parece competitivo en precio, muy eficiente, con una TIR increíble y capaz de empezar a hablarse de democratizar, ¿no? Porque yo la industrialización que he visto en nuestro entorno es una industrialización que se pueden permitir muy pocos, Exacto. demasiado pocos. Y creo que esos pasos son necesarios darlos y no podemos darlos solo desde la endogamia de la arquitectura técnica. Tenemos que abrirnos mucho más. Eso es una reflexión que creo que es interesante invitar para la próxima, ¿no? Y luego algunas cosas que hemos hablado, ¿no? El cliente lo valora, trasladabas esa pregunta, ¿no? Al final pasa como con el pladur, ¿no? O sea, esto del pladur, realmente a lo mejor casi todos preferiríamos ya el ladrillo, pero oye, me da igual, o sea, esto es lo que hay y lo acepto y es lo que toca, ¿no? O sea, al final esa pregunta ya a lo mejor no tiene tampoco que tenemos que seguir dándole el ¿no? Y bueno, pues también hemos hablado de estandarizar y de repetir. Yo creo que sí que está bien repetir. Repitamos lo que está bien. Sergio me conoce, sabe que soy un apasionado de la arquitectura, del proyecto, y repitamos lo que está bien. O sea, ¿por qué no? O sea, los coches se repiten, se reproducen y se hacen verdaderas virguerías. ¿Cuántos hemos hecho una balconera de 2,20 por 1,50 100 millones de veces? ¿Por qué no se estandariza esto? Simplemente una cosa tan tonta, ¿no? Es una serie de... Bueno, 3 preguntas o más. Juan tenía. No, pero contestamos, no contestéis ninguno. El tema del ingeniero industrial, yo me lanzo ahí, como en picado, ¿no? Yo creo que ahí sí que coincido con Carlos, que una cosa es el medio y otra cosa es el fin. Y lo que es la producción, obviamente, en la producción tienen que haber ingenieros industriales, ¿no? Porque son los que van a optimizar un proceso que se nos escapa a arquitectos y arquitectos técnicos, ¿no? Pero en el nivel de la toma de decisiones, de cómo tiene que hacerse, creo que tiene que seguir estando con una visión de la arquitectura y de la arquitectura técnica, insisto, en la parte de la visión general. Y lógicamente sí que hay que trabajar mucho con equipos y con ingenieros de organización industrial y con ingenieros industriales para conseguir trabajar. Pero yo creo que eso es más un tema de fábrica, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, a ver cómo lo fabricamos, y que son expertos en eso, ¿no? Y verse un poco condicionado por las atribuciones profesionales y lo que hay detrás de todo esto, que no os podéis imaginar, si lo sabéis sí, pero hay una guerra de competencias ya en ciernes. Muy loca. De qué es arquitectura y qué no es. Por ejemplo, el Consejo General de la Arquitectura de España está absolutamente horrorizado
con que una vivienda que sea totalmente modular en 3D llegue a un lugar, ¿no? Y se coloque, porque dice que eso no es arquitectura, ¿no? Y puede ser ingeniería industrial. Entonces ahí se abren unos debates. Pero sí que coincido contigo en que a la hora de ponerse a fabricar no inventemos nosotros la rueda, ¿no? Que sea alguien experto. Coincido plenamente. ¿Don Juan? Bueno, yo quería hacer una reflexión desde el punto de vista empresarial, ¿no? Bueno, decirle al compañero que, los catalanes ya están aquí. Sí. O sea, los de Cemex ya han montado han comprado una fábrica ahí arriba en Buñol, ¿no? En Buñol. Sí. Los Cemex son muy buenos, ¿eh? Hacen cosas chulas. Y bueno, desde el punto de vista empresarial, pues claro, hasta ahora una empresa constructora tradicional, pues tenía un expertise importante, una plantilla importante, o sea, una dirección, o sea, un equipo técnico, y desde el punto de vista de capital, pues no hacía falta, no era intensidad en capital, tampoco le hacía falta mucho espacio, ¿no? Y ahora cuando vamos a la prefabricación, ¿no? Pues hace falta mucho espacio, es muy intensivo en capital, y bueno, y es una cosa totalmente nueva, o sea, añadiendo lo que habéis dicho, o sea, lo que hemos comentado de los ingenieros, pues los ingenieros tienen que entrar porque estamos fabricando, esto es una fábrica. Entonces, ¿cómo veis? O sea, y por otra parte tenemos a los promotores, tenemos arquitectos. Los arquitectos, su papel está claro, ¿no? Siempre va a ser el de siempre, ¿no? Desde que hagamos el diseño, ¿no? Y bueno, no sé, al final, ¿esto cómo va a acabar, no? Porque se tiene que pasar de unas constructoras, digamos tradicionales, a unas nuevas. No se sabe si a lo mejor el promotor o el constructor se hará promotor o el prefabricador se hará constructor. Hay unos saltos vacíos que a mí me surgen dudas. Ya te entiendo, Juan, desde el punto de vista empresarial. Sí, las constructoras están cambiando. La esencia de las empresas constructoras tradicionales tiene que cambiar. Y de hecho, por lo que comentas tú, acabarán siendo tal vez constructoras promotoras y tendrán que tener más espaldas para asumir determinados pagos también. Y tendrán que, evolucionar hacia no una simple constructora, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va a ir el tema también. Y ya estamos dando pasos un poco hacia ahí, creo. O sea que, yo quizás... Y ayudados un poco financieramente también, porque al final los constructores tampoco somos bancos, evidentemente, pero... Yo quizás discrepo... No, pero antes podría ser cualquiera constructor. Cada vez menos va a poder ser cualquiera un constructor. Yo un poco el enfoque que has planteado discrepo por un motivo. La constructora tiene que hacerse cargo de todo. La constructora tiene que tener un poco, como decíamos, ¿no? el espacio para poder construir la casa, los módulos. Yo creo que en lo que tenemos que cambiar y que es necesario es que las empresas deben de ser empresas catalogadas que trabajen entre ellas y que sean las agrupaciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos varias empresas prefabricadoras que nos hacen los módulos en un sitio, otras nos hacen los baños en otro sitio, otras nos hacen otra parte en otro sitio, las ventanas, y luego los englobamos todos en el mismo entorno y en el mismo acto, en la misma función, que nos gusta decir, se crea esa obra en la que vas amoldando o terminando de ensamblar todos los elementos y luego in situ se hacen los acabados necesarios de la vivienda. Nosotros no prefabricamos. En nuestro caso, nuestra industrialización está basada en que trabajamos con sistemas constructivos en 2 dimensiones, no hacemos sistemas de 3 dimensiones, en las que vamos conformando lo que son estructuralmente tanto sistema de estructura y envolventes de la fachada, y a partir de ahí vamos ejecutando las partes interiores a acabados. Yo creo que tenemos que ir hacia esa agrupación, que las constructoras, yo me arriesgo a decir que tiene que ser un concepto más de gestión y de ir combinando a la gente que está dentro. Yo espero que el arquitecto deje de ser solo arquitecto, porque tiene capacidad de hacer muchas más cosas, aunque no se lo crea, igual que el arquitecto técnico, no he dicho aparejador, ¿vale? Lo he dicho.
Lo he dicho. Lo has dicho. Vale. Que el promotor tiene que ser el principal impulsor de la industrialización, porque nace de él el proyecto y de los contratos IPD. ¿Vale? O sea, el primer impulsor de un contrato colaborativo, de un proyecto industrializado, tiene que ser el promotor, sí o sí. ¿Vale? Si el proyecto no nace industrializado y un proyecto nace del promotor, ¿vale? Luego industrializarlo es prácticamente imposible. Y luego ha salido un dato antes que decían que el 60, ha dicho Vicente, ¿no? El 60 al 65% del coste ya es la construcción. ¿Vale? Que el constructor sea el que prácticamente más a riesgo vaya o menos gane en la promoción, pues va a hacer que empiecen a pivotar hacia otro tipo también de negocios. ¿Vale? Yo eso también lo veo claro. Pues una última. Incluso hay una cosa en el tema de la digitalización, de la empresa y tal. El tema de la digitalización, o sea, triunfa si viene de arriba, viene el CEO del Consejo de Administración, ¿no? Y aquí va a ser lo mismo, o sea, si el promotor no entra en ese campo, o sea, que no toma la iniciativa, difícilmente se pueda, o sea, de hecho, hay grandes, no sé, AEDAS está haciendo grandes esfuerzos ahí en ese sentido, ¿no? Sí, pero que vamos ahí, Juan, sí o sí. No, pero es que, es que las constructoras que no utilicen BIM y no utilicen el modelaje en 3D y no sepan sus técnicos manejarlo y utilizarlo, es que no van a tener futuro. Las hay ahora, ¿Cómo me gusta escucharte, Paco? Bueno, esto hace 5 años habría sido imposible escuchárselo a un constructor, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. O sea que... Doy fe. Es que sí o sí. Sí, pero que esto mismo va a pasar. O sea, ahora mismo lo que estamos viendo con el BIM es una antesala de lo que va a pasar con la industrialización. Sí. Ya todos los promotores, sobre todo los nacionales, cuando buscan un equipo de arquitectura y un estudio de ingeniería, buscan que manejen metodología BIM y que compartan datos y trabajen colaborativamente. Lo que ya están pidiéndonos son industrialización en diferentes escalas, ¿no? Pero lo están pidiendo, porque además ellos sí que tienen la percepción de que el cliente lo va a valorar y sobre todo tienen pánico al prestigio y a la merma de prestigio que da el postventa. Por tanto, sobre todo en unifamiliares ya ni os cuento, ¿no? Entonces, creo que va por lo que tú acabas de decir, o sea, tiene que venir de arriba, pero es que va a venir de arriba. Va a venir de arriba y no va a venir directo, ¿no? Ahora, hay que ver si el sector está preparado para eso. Hablábamos de que hacen falta 250.000 viviendas al año, nos decía Daniel, que coinciden con nuestra predicción, y salimos de un gap de entre 600 o 700.000. No tenemos equipos ni constructoras para hacer semejante volumen, ni artesanalmente ni industrializadamente. Por tanto, de ninguna forma. El reto es brutal. Bueno, pues muchísimas gracias por... Déjale. ¿Eduardo? Sí, por favor, claro. Sí, me estoy deslumbrando, ¿sabes? Si por no eso te pedimos veía. pizzas. Yo este año les preguntaba a mis alumnos cómo pensaban que sería su futuro profesional. Y ¿Tus alumnos son de arquitectura? Cuarto de arquitectura Cuarto de técnica. arquitectura técnica, están a punto de salir. Yo les hablaba de cuando yo estudiaba, cómo pensábamos que era nuestro futuro. Nosotros empezamos a ver la evolución de la informática, cómo llegó el CAD, y teníamos claro que nuestro futuro era digital. Y en las escuelas en aquel momento no había AutoCAD ni nada, pero nos reciclamos hacia eso y nos enfocamos mucho en eso. Yo eso lo hacía un poco por la idea esa, porque les hablo algo muy poquito de industrialización, pero sí que les ponía el foco sobre todo, por ejemplo, en temas de robótica. Hay ya unos avances brutales, tanto en máquinas que se dedican a hacer determinados tajos, determinados oficios, como bueno, pues incluso dispositivos auxiliares que trabajan como peones. No sé si habéis visto los vídeos de Boston Dynamics, cómo trabajan los trabajadores robotizados aportando materiales y demás. Y probablemente en el futuro sean capaces de hacer oficios tradicionales, obviamente con mucha más productividad. Venía esta reflexión porque yo creo que en esto al final es como los procesos naturales. Si realmente se consiguen vender, se impondrán, y probablemente lo que estamos viviendo, además desde hace mucho tiempo, al hilo de la ponencia antes de Francisco, el Empire State Building es un ejemplo también de cierta prefabricación
en muchas partes, incluso de su diseño en la fachada. Una de las colaboraciones que hizo LAM y que de las aportaciones que hizo es comprender el problema, el reto que tenía el diseño del edificio y adaptar su fachada a un sistema de placas de aluminio en combinación con los sillares de caliza para montar el sistema de forma industrializada, casi como una cadena vertical, ¿vale? Creo que iremos pasando por un proceso de hibridación, donde van a coexistir los dos. Seguro. De hecho, ya lo estamos viendo. Ya tenemos los módulos sanitarios y poco a poco se irán imponiendo otros sistemas constructivos, pues, cubiertas, tejados, fachadas, etc. Con lo cual, bueno, yo creo que la gran ventaja competitiva es imponer, digamos, los dos puntos más fuertes que pueda tener la industrialización, que es el coste y el plazo. Que promotores, incluso gobiernos, entiendan que la gran ganancia de plazo, pues es el aforismo este de que el tiempo es oro, en la versión inglesa ellos dicen time is money, con lo cual lo monetizan mucho más directamente. Eso tiene que ayudar, o debería de ayudar. Lamentablemente los que enseñamos temas de programación de obra sabemos que culturalmente no estamos muy bien preparados para entender que el plazo, que el tiempo es un valor fundamental en cualquier proyecto. Esto lo tenemos clarísimo desde hace mucho tiempo. Culturalmente, a nosotros, a los españoles en particular, nos cuesta mucho comprender esto. En otras culturas, la cultura anglosajona, eso lo ha entendido perfectamente. Algo que nos llama a nosotros mucho la atención es cuando vemos los huracanes que arrasan las viviendas de madera. Decimos, pero ¿cómo siguen construyendo en madera? Si luego eso fracasa en cualquier... Además en una zona de entrada de huracanes. Ya, pero es que el coste que tienen allí es mínimo. En relación con el sueldo de una familia o de la renta, es una muy pequeña parte. Con lo cual, oye, pues si luego viene una catástrofe o simplemente por la movilidad me tengo que cambiar... Me cambio y ya está. Entonces, el tema del coste yo creo que aquí es fundamental. Que realmente haya una diferencia significativa en cuanto al coste de un edificio, de una vivienda, precisamente para responder eso. Yo me acordaba, antes lo mencionabas con lo de la pandemia, salvando las diferencias, que no quiero caer en lo de la caseta prefabricada, pero todos recordamos cuando todavía aquí no había pasado nada, los chinos construyendo hospitales a una velocidad de vértigo. Así es. Totalmente funcionales. Bueno, tenían la capacidad de diseño, de ejecución para hacerlo. Con una situación de emergencia como que la cátedra ya nos viene muchos años alertando, pues tenemos que apostar por ahí. Hay que defenderlo con los dineros y con los plazos. Que la gente entienda que en un año, en lugar de sacar 5 proyectos, yo te puedo sacar 8. Con lo cual, el retorno de la inversión se acorta muchísimo. Cuando se consiga comprender eso, es cuando se impondrá. Hay sectores mucho más maduros que el nuestro, que yo creo que ya lo han hecho, y a lo mejor hay que mirarse en eso. La construcción naval, hoy día, los grandes buques, todo viene prefabricado. Sí. En módulos, en cajones inmensos, y luego en el astillero principal, pum, pum, se van acoplando, se van ensamblando unos con otros, y todo, o sea, el casco completo y también los acabados, la parte de los acabados. Y nadie rechaza el acabado de un crucero, esto no me gusta. Díselo al de Santander. De todas maneras, has empezado con una pregunta que a tus alumnos les has preguntado cómo se veían y cómo se ven. Yo me gustaría trasladaros un poco esa pregunta en cuanto a si realmente va a poder romper la industrialización en esas dos vías que yo creo que son las fundamentales. Que realmente se perciba y se vea, se constate una diferencia significativa en cuanto a los costes y en cuanto a los plazos. Que al final el plazo, si nos lo creemos, que se va a convertir en dinero, en retorno de inversión, en poder hacer más
proyectos en menos tiempo, eso también beneficia a todos los agentes del proceso. Pues Eduardo, ahí, bueno, gracias por la intervención y la reflexión. Y vamos, es seguro que se va a transformar, pero mañana tenemos aquí a alguien que vendrá a hablarnos de inversión. El tema que yo le planteé a Miquel Echavarren era la inversión inmobiliaria, una necesidad social, y tiene una provocación importante. Y tiene una provocación importante porque para lo que tú dices, como bien dices, es el mundo anglosajón. Los fondos de inversiones prácticamente todos están en el mundo anglosajón y hablan inglés, ¿no? Y entienden. Lo que me reía un poco con nuestros queridos alumnos, que tenéis la fortuna de que me ciega eso y nos veo, es la TIR, ¿no? Ellos hablan en otros términos de rentabilidad económica. Y por eso esa gente es el que hace falta. Entonces, lo primero que hará falta en España es no demonizar a los que vienen a salvar el sector. Y un problema que tenemos ahora mismo en España es que se está demonizando a los que quieren invertir en el sector inmobiliario. Y son los únicos que pueden hacer de tractor, vuelvo a utilizar la palabra, para que arrastren esto, porque si no va a ser imposible. O sea, se hacen grandes promociones que consuman mucha industrialización, o va a ser imposible que con pequeñas cositas, ¿no?, hagamos más que un gesto, ¿no? Pero coincido contigo y desde luego, obviamente, es que dentro de 10 años seguro que no estamos hablando de esto. Hablaremos diciendo, ¿os acordáis cuando se ponían ladrillos en las obras, no? Pero, ¿y los alumnos dónde los ves? ¿Ellos dónde se ven? Sí, eso sí. Yo ¿Se me ven he en quedado, constructoras o dónde se ven? Yo me he quedado con ganas. Porque yo también me he quedado... Si se ven en constructoras, te lo dice interesado. Porque aunque se haga mucha industrializada, tanto la industrializada como la tradicional o menos tradicional, las constructoras necesitamos técnicos. Aparte de lo que diga Eduardo, está rodeado de alumnos, ¿sabes? ¿Dónde os veis? Prefiero pasarle la pregunta A ellos, y os ¿no? animo a que cualquier Mira, día... se anima. Ya se nos anima. De funcionarios no, ¿vale? Por favor. Bueno, primero, antes de iniciar, este último año, yo soy de Colombia, este último año que llevo acá, a veces siento que vengo del futuro, porque en Colombia la industrialización está hace 10 años. Y el BIN está hace 10 años y el IPD está hace 10 años. O sea, yo he trabajado en una de las constructoras más grandes de Colombia, haciendo más de 5.000 viviendas al año. Y todos los temas que tocamos hoy acá ya los estamos aplicando hace bastante tiempo. Y el tema de la industrialización, clave. Yo soy arquitecto y de hecho vine acá a especializarme más en la parte técnica por lo mismo. Si tú eres el que proyectas, tienes que saber cómo funciona y tienes que estar alineado en todos los ámbitos, no solo desde la parte de la construcción, desde la parte económica, también desde la parte proyectista. Tienes que saber proyectar, tienes que saber cómo funcionan esos números, es decir, si tú eres un arquitecto y no sabes qué rentabilidad le va a generar el proyecto, porque yo me he imaginado proyectos inmensos. De hecho, cuando estaba en la facultad, inicié la carrera, fue inspirado en Calatrava. Y Calatrava sabemos que no es alguien que piense en industrializar y piense en la TIR y piense en generar ganancias. Cuando empiezas a madurar en la carrera, entiendes que no, o sea, uno, que tú no eres el que tienes la facultad de, digamos, hacer las cosas como te las imaginas. Siempre va a haber alguien con un interés atrás. Y yo siempre he querido como ser la persona que se imagina los sueños, pero poderlos desarrollar, o sea, que no queden casitas en el aire como siempre nos decían. Entonces, creo que la parte, bueno, para profundizar en lo de la industrialización, que de hecho el arquitecto ahora lo comentaba, y bueno, entre todos lo comentaron, que a veces nos limita, sí, nos limita como arquitectos, pero siempre va a haber muchas líneas. En la constructora en la que trabajaba desarrollando proyectos en donde vendíamos metro cuadrado a $1.000 y proyectos en metro cuadrado a $3.500. El proyecto que hacíamos de $1.000 era un proyecto industrializado en donde podías generar 500 unidades, edificios de 30 pisos en 8 meses. No estoy hablando de industrializado 3D como lo vemos acá en España. Industrializado como lo tenemos en Colombia es una estructura en concreto vaciado que permite la construcción de edificios de 30 pisos en 8 meses. ¿Eso qué te implica? Que tienes que tener 200 apartamentos iguales, porque vas a tener los 30 pisos iguales, todas las partes técnicas van a ir en el mismo sitio, pero es una construcción que es funcional y de hecho en Colombia es para la clase media alta, a pesar de que la vendemos como bien de interés social, realmente la clase media es la que se permite comprarlo. Personas como yo
ingenieros, médicos, son los que se permiten comprar este tipo de producto, en donde tienes, no sé, conjuntos de 500 viviendas con piscina, amenidades, zona PET, y las haces de forma muy rápida y le generas como esa solución a esas personas. Y también tienes un producto de $3.500 en donde haces la locura con spa, con piscinas en el techo, y ya no están industrializados, sino que están aporticados, y tienes en primera línea de playa. Entonces, al final es poder tener como diferentes ofertas, diferentes demandas. Así es. Y nada, y la pregunta de cómo nos estamos proyectando a futuro, yo personalmente, por mi inquietud de querer estar aprendiendo y estar en el sector, es eso. Si nosotros como arquitectos, y de hecho también crítica, que de hecho ahorita lo estamos comentando en el networking, que critico un poco a los arquitectos españoles, y de frente, porque en Colombia no existe la figura arquitecto técnico, entonces nosotros tenemos que aprender un poco de la construcción. Acá tuve la oportunidad de trabajar en una constructora en Víctor Tormo, en donde recibíamos los planos de los arquitectos y no sabíamos cómo construirlos. Y cuando yo en Colombia, en BIM, tenía que hacer todos los detalles constructivos de cómo iba a quedar cada cosa, y teníamos comités con las Planner System de cada 8 días, 2 años antes de iniciar el proyecto. Cuando iniciamos el proyecto ya sabíamos cómo se iba a construir, y eso nos permitía reducir muchísimo los tiempos de obra. Aquí en teoría también hay que hacerlo. Sí, te iba a decir, aquí a lo mejor has tenido mala suerte, ¿eh? O sea, y al final, lo del IPD, como las empresas funcionan como un entorno, era desarrolladora, promotora, constructora, todo era un equipo que funcionaba. Claro. Pues muchas gracias por tu intervención. No sé si tenemos más o... Sí. ¿Sí? Pide pizzas. Guillermo. ¿Aquí? Bueno, gracias por la oportunidad de intervenir. Yo soy de Perú. A mí el tema de la industrialización, yo soy alumno del máster de edificación. Y claro, para nosotros esto, como dice mi compañero también del máster, no es nuevo. En Perú también tenemos muchos programas, creo que lo han podido ver en la exposición, que nos ha permitido la cátedra mostrar. Y cuando nosotros hemos tenido que ver esto de manera tan cercana y estamos constantemente metidos en esto, y las promotoras están, la mayoría, buscando meterse en estos programas de vivienda social, porque es lo que más se vende, además que al cliente final se le dan muchos beneficios por comprar una vivienda que está dentro de uno de estos programas, a diferencia de que una vivienda que no esté. Lo que nos ha pasado a nosotros es lo que mencionaba, no soy muy bueno con los nombres, pero el último expositor, sí. Carlos. Nosotros hemos entrado en el nivel en el que entendimos eso, de que si es que nosotros no tenemos una visión clara y no entendemos que más que el medio o sea, más que el fin es un medio, eso no llega a ningún lado, porque nos ha pasado que empezamos a vender vivienda porque la gente lo necesita, no porque es un producto de verdad en el que puedes vivir y en el que puedes tener una familia, en el que puedes llegar a algo más, ¿no? Entonces, claro, si es que acá se puede utilizar la industrialización, que me parece un vehículo potente, increíble, pero sin un concepto muy fuerte de saber qué es lo que se quiere producir, qué es lo que se quiere lograr, entonces nos pueden resultar cosas como nos ha pasado en Perú, como ha pasado en Chile, como ha pasado en Colombia, que yo estaba en esos 3 países y he visto cuál ha sido el producto cuando tú no tienes el control del vehículo. Ese vehículo puede estrellarse muy, muy fuertemente, ¿no? Entonces a mí me parece que dos cosas que han dicho unos Pritzker pasados, que uno es Alejandro Aravena, que es un exponente chileno que tiene muy, muy enraizado el tema de la vivienda social, es que lo más importante es el sentido común al momento en el que tú utilizas una herramienta tan potente como la que se está utilizando, que en sus palabras es el sentido menos común de todos. Sí,
Así es. Y otro que es Francis Kereb, que es arquitecto increíble, me parece, que esa calidad de la que se habla al final tiene que ser, si hablamos de un tema social, tiene que ser accesible a cualquier persona. No porque tú haces vivienda industrializada o no haces vivienda industrializada, no tiene que haber ese nivel de calidad. Nosotros producimos, yo he llegado a producir torres que tienen 15 departamentos por planta y la torre tiene 18 pisos, 17 pisos y viven 50 tipos de familias y le vendemos la misma vivienda a 50 tipos de familias diferentes, con diferentes configuraciones y le vendemos la misma vivienda a todos ellos. Y eso no tiene nada de social y no tiene nada de vivienda. Al final es un producto. Entonces, ahora que es, por ejemplo, que a nosotros nos ha tocado venir y ver algo que ahí en Perú de repente no está tan a la mano, pero acá nos han dado la oportunidad, la cátedra, de estar en una planta que produce vivienda. Hemos podido, gracias a la profesora de industrialización, hemos visto eso. Tener esa herramienta a la mano y saber utilizarla con criterio y saber tener concepto antes de utilizar la herramienta me parece fundamental. Por eso, Carlos, me identifico mucho con lo que planteas. Pues muchas gracias, Guillermo. Yo creo que estaríamos aquí hasta las 10 de la noche. Pero mañana nos quedan 6 horas de congreso, entonces si os parece vamos a terminar y mañana más. ¿Vale? Muchas gracias a todos.